Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días a través de todas las emisoras de la cadena. Un cordial buenos días a todos quienes me escuchan en el país y especialmente en Guayaquil. Al abogado Jaime Nebot Sadi no se le puede dejar de preguntar cosas políticas. Su comentario sobre la pedida de renuncia a todos los ministros en su momento. Nunca le han pedido el presidente a todos juntos tantas renuncias. Él sabrá por qué lo hace. A lo mejor es por el resultado de la gestión. El resultado de la gestión, pero él dice que lo va a complementar con gente nueva a la gestión en su gobierno. Gente nueva para gobierno viejo, ya le faltan pocos meses para irse. Bueno, ok, señor alcalde. Mire, hablando del presidente, la ley de plusvalía, otra vez la ley de plusvalía. ¿Qué comentario le merece la ley de plusvalía? ¿Beneficio para el municipio? ¿No beneficio para el municipio? ¿Beneficio para el trabajo? ¿No beneficio para el trabajo? ¿Exactamente qué? Perjuicio para todos. Y le voy a explicar qué es el impuesto a la plusvalía con ciudadanos. El impuesto a la plusvalía se resume en que cuando usted venda su terreno, su casa, su oficina, su finca, en un precio como usted aspira superior al que compró ese bien hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, parte del precio de venta lo toma el Estado. Es un impuesto que hace que usted comparta el precio de venta, parte del precio de venta, con el Estado. En síntesis, eso es. Es decir, usted que hizo lo suyo con esfuerzo y con trabajo y con ahorro, le imponen un socio vago y dilapidador. Usted trabajó y ahorró para que venga este nuevo socio, tome el dinero sin trabajar y lo veré. Ese es el impuesto a la plusvalía. Ahora, muy bien, que este es un impuesto que se lo va a entregar a los municipios. Yo no sé si ese sea uno de los motivos de la pedida de renuncia, aparte de los ministros. Ellos no saben que existe impuesto a la plusvalía. Mire, cuando usted vende una casa, una oficina, en un precio superior al que lo compró, ya existe un impuesto del 10% del valor, con una tabla, 10% que se va disminuyendo hasta volverse cero en el lapso de 20 años. Digamos, si usted compra un bien hoy y lo vende mañana, paga el 10% de la diferencia entre el precio que lo compró y el precio en que lo vendió. Si lo vende después de 10 años, ya paga el 5% porque está en la mitad de la tabla. Si lo vende luego de 20 años, ya no paga nada. Y hay otro impuesto a la plusvalía, que también lo tienen los municipios. Cuando usted hace una obra grande, por ejemplo, cuando hagamos el aeropuerto en los terrenos de Daular, la ley prevé que se cobre hasta el 50%, o sea, la mitad del beneficio que esa obra del gobierno local le genera a los terratenientes. Y ahí sí es perfectamente justo que se haga, porque hay una inversión del gobierno, del Estado. El Estado, en este caso, el Estado municipal. El Estado municipal hace un aeropuerto, unas tierras que estaban al lado toman un valor mayor, la mitad de ese incremento de valor, si la tierra valía 1 y pasa a valer 2, la mitad de ese 1 adicional de incremento es un impuesto que cobran los municipios y que existen. O sea, ¿de qué novedad estamos hablando aquí que le van a dar a los municipios? Ahora, ¿eso es justo? Es justo. El Estado, por ejemplo, fíjese usted la ignorancia en este tema, el Estado no tiene ese derecho, el Estado central. Porque si ese aeropuerto, en vez de hacerlo el municipio, lo hiciera el gobierno, el que debería cobrar ese impuesto es el gobierno, porque es el que hace la inversión y el que genera el beneficio. Si usted me dice, reformemos la ley para que cuando el gobierno, el Estado central, haga esa inversión, tenga un derecho que ahora no sé por qué no tiene, yo diría, de acuerdo, es justo que sea así. Pero ahora hablan de darle al municipio lo que ellos ni siquiera tienen. Yo creo que no estudian nada, no sé qué está pasando realmente. Entonces, esa es la realidad.
Ahora, si esa realidad se quiere cambiar para darle al Estado central el derecho que hoy no tiene, en una gran obra que beneficie a personas que no han hecho nada, me parece absolutamente justo que se haga. Pero si lo que se quiere hacer es lo que se iba a hacer en mayo, abril del año pasado, cuando motivó grandes reacciones en el país, e incluso el 25 de junio aquí en Guayaquil, la más grande manifestación que se ha hecho en la historia política de la ciudad, precisamente por el rechazo a la gente a que le impongan ese socio vago y dilapidador, que se le lleve parte del ahorro que ha hecho con esfuerzo el día que vende algo. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Seguir subiendo los impuestos? ¿Seguir empobreciendo a la gente? O sea que una persona que compra un terreno, una persona que compra una casa, que compra una finca, pasan los años, las cosas valen más, sin intervención del Estado, porque no es una gran obra, ni mucho menos, fruto del progreso natural y de la protección frente a la desvalorización del dinero. Ya vamos a explicar eso. Y usted vende eso, y usted tiene que compartir parte de la diferencia de precio con el Estado. ¿A título de qué? ¿Qué ha hecho el Estado? Muy diferente si el Estado hace un aeropuerto, si hace un puente, es otra cosa. Pero la ley anterior al menos no era para eso. Vamos a ver qué es lo que dice este proyecto nuevo. Pero si van por ahí para tratar de llevarse parte del precio de venta de todas las casas, de todas las fincas, de todos los terrenos, de todas las regiones del país, bueno, este va a ser un efecto económico más catastrófico que el del terremoto de Manaví. 7:36. Pero sigamos, porque esto sí vale la pena. Pues esto afecta realmente, o puede afectar, dependiendo del proyecto, a todo el mundo. ¿Y qué efecto adicional tiene esto? La construcción, que ya está medio muerta, bueno, con esto la entierran. Porque si la construcción está medio muerta, porque no hay dinero, porque no hay capacidad para demandar casas aún a bajo precio, y eso ha conllevado una paralización virtual de la actividad, una paralización virtual seria de toda la economía que gira alrededor, ha provocado desempleo, etcétera, etcétera. Imagínese usted con este anuncio, si fuera esto una copia, una cuestión parecida a la del año pasado, con un anuncio de que cuando usted compra una casa y cuando usted la va a vender dentro de unos años, usted tiene que pagarle parte de eso al Estado. ¿Quién va a querer comprar casas? Pues esto es un desaliento total a la industria de la construcción. Y no lo digo yo. Aquí está en primera página del diario El Expreso. 2 amenazas agravan el deterioro. O sea, ya están deteriorada la construcción, 2 amenazas la agravan. Una de esas grandes amenazas está aquí muy claramente. Otra vez el tema de la plusvalía. Y podríamos hablar mucho más del tema de la plusvalía. Dígame una cosa. Usted compró una casa hace 10 años en $20,000, por poner un ejemplo. Y hoy día la casa vale 60. Usted vende la casa. ¿Y qué puede comprar con esos $60,000? La casa de al lado, que es igualita. ¿Qué es lo que ha ganado usted? Nada. Usted se ha protegido contra la desvalorización del dinero. Esa es otra cosa. Porque si yo vendo la casa en $60,000 y con eso me compro 2 casas iguales, entonces me habría ganado una casa. Pero si lo que puedo comprar, como en realidad es la casa de al lado, la de al frente, que es igualita y vale lo mismo, ¿qué vendo? Pan para comprar pan, del mismo tamaño. Entonces no he ganado nada. Pues. Lo que me he protegido es de la desvalorización del dinero, que dicho sea de paso, solo lo ocasiona el gobierno, porque solo los gobiernos generan inflación. La gente privada, el trabajador, el empresario, no generan inflación, el gobierno genera inflación. O sea, por un lado, afecta el valor de la moneda, y por otro lado, tiene parte en el precio de venta de las cosas. Hay que estar muy alerta,
muy alerta. Yo no quiero hacer juicios de valores porque todavía no conozco el impuesto, no conozco el proyecto, pero sí conozco las declaraciones de los funcionarios públicos, entre ellos la del presidente de la República, a quien oí decir el otro día, lo oí y lo vi en la televisión, que el incremento de precios, es decir, comprar una cosa en algo y venderla en un valor superior, no es legítimo, que eso no debe pertenecer al dueño de la cosa, sino al Estado. Yo no sé si esto será una especie de homenaje póstumo a Fidel Castro, digamos, o al otro difunto importante, el compañero Chávez de Venezuela. Este es un despojo de lo que le pertenece al pueblo, que el pueblo ha ganado con su esfuerzo y con su ahorro en el ánimo de progresar. Esto atenta contra el progreso de la familia ecuatoriana, de todos los niveles y de todas las regiones. Eso es un asunto sumamente grave. Nadie quiere ese socio vago y dilapidador. No, nadie quiere ese socio. Entonces, vamos a esperar, porque ese concepto es un concepto deleznable. Y mire, ¿cuál es la diferencia entre una persona que un día compró una casa, vamos a subir $50,000, $30,000, $10,000, la suma que sea, de la que puso ese dinero en un banco? La misma cantidad de dinero. El uno esperó 10 años para vender la casa y el otro esperó 10 años con todos los intereses que se le van acumulando para retirar su dinero. Ninguna. El uno invirtió en un banco, ahorró y tiene los intereses, y el otro no tuvo intereses y tuvo lo que se llama la plusvalía, que es el interés del inmueble, es la valorización del inmueble, como la plata se valora con los intereses. Cuidado, porque todo esto son precedentes, ¿no?, en esta gente que piensa como pensaban este par de difuntos, ¿no es cierto?, que el trabajo es de todos, pero la plata es del Estado, que el esfuerzo es de todos, pero el beneficio es del vago, que ellos administran. Cuidado, mañana le dicen que así como es ilegítimo, según ellos, el aumento de valor del inmueble, mañana le dicen que también el aumento de valor de la cuenta con los intereses también es ilegítimo. Así es. Entonces le dicen, no, el capital es suyo y los intereses son míos. Porque eso es lo que le están diciendo aquí. El capital es suyo, pero la diferencia de precio no es suya, es del Estado. Nosotros estamos contra eso, como está el pueblo ecuatoriano. El 75% del pueblo rechaza este tipo de cosas. Esto es más impuestos, más empobrecimiento, más traslado del dinero del pueblo al dinero del Estado, a las arcas del Estado, sin ningún esfuerzo del Estado, que no se ajuste el cinturón, mientras al pueblo le sobra el pantalón. Eso no es correcto, eso no es justo, eso hay que rechazarlo. Y estos señores todavía piden el voto del pueblo para eso. Vote por la 35, ¿no es cierto? Y le va a caer a usted todo este chorro de impuestos adicionales, este despojo de parte de su patrimonio. Y no estoy hablando sin conocimiento de causa, estoy hablando en base al proyecto pasado y estoy hablando en base a declaraciones presentes del presidente de la República, que dijo que el incremento de precios es ilegítimo, que eso debe pertenecer al Estado. He explicado claramente, aquí no hay nada que darle a los municipios ya tienen el impuesto. Y hay que separar, evidentemente, cuando el Estado hace una obra, llámese municipio o Estado central, y causa un beneficio, es perfectamente justo, conveniente, y así debe ser, que se cobre ese tributo, que la ley lo fija en un 50% del beneficio a las personas que han recibido ese beneficio. Pero aquí debemos prepararnos. Esto ocasionó grandes movilizaciones en el país de rechazo, porque esto ya es un atentado contra el derecho de la familia a prosperar, pues. ¿Para qué trabaja un padre de familia? Para incrementar su patrimonio en función de su familia, para dejarlo mañana a sus hijos. ¿Qué ha hecho el Estado en eso? Nada. Si el Estado hace algo, que cobre. Tiene derecho y razón. Si el Estado no hace nada, ya basta con el impuesto del 10% que existe en este momento.
Entonces hay que pensar seriamente en defenderse. Y a propósito de manifestaciones, sin perjuicio de pensar en ellas, tenemos una muy próxima. Después de 2 meses y medio hay una manifestación que se va a dar en todas partes del Ecuador, en todas las ciudades del Ecuador, donde va a participar todos los ecuatorianos, con un arma poderosísima, el voto. Además eso es detrás de un biombo, ahí no hay amenaza, ahí nadie sabe cómo vota la gente, y ahí la gente puede expresar lo que quiere sin miedo, y debe hacerlo, y debe votar en contra de estas cosas, que no traen progreso, que traen miseria. Yo como ser humano lamento la muerte de cualquier persona, y lamento la muerte del señor Chávez y el señor Castro como ser humano. Pero esos países a los que ellos mataron, ojalá empiecen a vivir después de que se vayan. Son décadas de miseria en países que eran prósperos. Y como dijo Alejandro Dumas, ¿no?, algún día, a la historia se la puede violar, pero no se la puede preñar. Señor alcalde, sobre el mismo tema, ayer tuvimos aquí en los estudios al señor director zonal, al economista Avilés, Juan Miguel Avilés, zonal 8, y él decía de que había una apreciación equivocada sobre la ley de plusvalía en función de las constructoras, que las constructoras estarían exoneradas de ese impuesto y por lo tanto no se subirían los valores. Y el que compra, si el problema no es el que construye vende. Y el que compra, usted me puede decir, a ver, compré una casita a una constructora, ahí no hay impuesto, pero una vez que la casa es suya y que la casa la compró en $20,000 y mañana con el paso del tiempo vale 40 y vale 60 y usted la vende, parte de ese incremento de precio se lo va a llevar el Estado. ¿A título de qué? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿El Estado pagó su casa o la pagó usted? ¿El Estado se endeudó o se endeudó usted? ¿El Estado pagó los intereses o los pagó usted? El Estado no ha hecho nada. Y vuelvo a decirle lo mismo, ese señor que vende la casa en 60, ¿qué puede comprar con los 60? La casa de al frente, que también ha subido de precio y que también vale 60. ¿Qué ha ganado el señor? No ha ganado nada. Se ha protegido contra la desvalorización del dinero, que cada día vale menos, porque cada día con la misma plata usted compra menos. Alguien dijo que la inflación se medía cuando usted va al supermercado. Todavía hay las maquinitas de tira. Algunos ya no las usan porque en la pantalla no se ve bien lo que pasa. Pero en la tira, usted sabía que con el mismo dinero, antes la tira era larga y ahora con el mismo dinero la tira es cortita. Eso quiere decir que lo cortito es el billete que se achicó, porque los precios se agrandaron. Y ahí también el Estado va a meter la mano. 7 de la mañana y 48 minutos, 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8. ¿Será que con esto se quiere desviar un poco la atención de la campaña de cada uno de los candidatos a la presidencia y a la asamblea? Yo no sé, pero yo creo que al señor Moreno le han dado en su candidatura un tarrajazo terrible. Porque esa candidatura continuista del gobierno, la 35, se ha convertido en el símbolo de la ampliación del despojo. Ya es un nuevo despojo, un nuevo atentado contra el derecho de la gente a progresar. Definitivamente. 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 de las 8. Economista Sí, señor alcalde, sobre el tema, la consulta popular planteada sobre el tema de paraísos fiscales, ¿lleva implícito una inducción capaz para el votante? Mire, yo me acuerdo cuando mi buen amigo León Febres Cordero, el año 1986, hizo algo parecido. En media elección, de medio periodo, hizo una consulta para preguntarle a la gente si estaba bien o estaba mal, si querían decir sí o no a que la persona independiente pudiese ser candidato. Porque en esa época, ustedes lo recuerdan, había una disposición absurda, que había que ser afiliado a un partido político para poder ser candidato. La respuesta jurídica y ética era obvio. Sí, quiero libertad, quiero que todo el mundo pueda ser candidato. Es lo que pasa. La gente lo interpretó, y no sin cierta razón, como que se estaba aprovechando la elección preguntando algo que en ese momento era hasta obvio para influenciar en la elección. Y la gente, queriendo a León como lo quería, le dijo no. Le dijo no. Y esto es lo mismo. Esta es una forma
cómo el presidente de la República se introduce en la campaña electoral. Y eso a la gente no le gusta. Entonces, independientemente del concepto que se puede discutir, en muchos sentidos, aquí hay una clara intención de intervenir en la campaña electoral. Pues yo le hago una pregunta: ¿por qué no lo presentan como ley, así con la misma rapidez que están presentando la plusvalía? Porque piensan que la gente la va a coger dormida, aunque como ahora viene Papá Noel, pero este Papá Noel de ellos no da quita, no da juguetes, sino que se lo lleva. Entonces la gente no se va a dormir. ¿Por qué no presentan la ley y la aprobamos todos y se acaba la consulta? Presenten la ley en el Congreso, ¿no es cierto? Y se acaba el tema. Más allá de que es gracioso, ¿no?, decirle a la gente: usted no invierta afuera, por los de afuera dicen ustedes sí inviertan aquí. Pero bueno, yo creo que un funcionario público sí debe tener cierta delicadeza respecto a ese tipo de temas. Pero si quieren de verdad discutir el tema, presenten la ley ahorita con el carácter urgente y al menos nosotros votaremos sí. Pero en la consulta tenemos que votar no, porque no estamos votando por eso, estamos votando por un capricho del presidente para intrometerse en la campaña y hacer una campaña que él no puede hacer. Entonces hay que decirle no a esa actitud. Creo que he sido claro en diferenciar las cosas. Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana, 9 para las 8, 9 y las 8. Ayer la organización Líderes para Gobernar, organización no gubernamental sin fines de lucro, estableció doble reconocimiento a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil con sus entes, a la Autoridad de Tránsito Municipal por la creación del Centro de Resolución de Conflictos y para el programa Aprendamos. Dos en una, señor alcalde. Hay que agradecer ese reconocimiento, que dicho sea paso es muy merecido por el esfuerzo que ambas instituciones han hecho, que lo reconoce la gente. Y hace poco fueron dos instituciones, la ATM y la EMAPAC, la Empresa Municipal de Agua Potable, las que también estuvieron a la cabeza de las instituciones públicas más eficientes del Estado ecuatoriano. Así que gracias a la gente que sí reconoce ese modelo que para otros es exitoso, pero que realmente es exitoso. Señor alcalde, a lo que llegaba planteábamos al aire, porque lo hemos tocado en otras ocasiones, otras oportunidades, ordenanza para que se individualicen, se señalen y se reglamente perfectamente los sitios en los escenarios deportivos aquí en nuestra ciudad, como ocurre en la capital de la República. El domingo pasado se jugó el clásico del Astillero. Las zonas de evacuación, ingreso y egreso del escenario deportivo estaban totalmente tomadas por parte de los aficionados. El presidente de Barcelona dice la de siempre, toda la dirigencia toda la vida ha dicho lo mismo, que cuando exceso de público se presenta, hay boletos falsificados. ¿Cómo puede la Municipalidad de Guayaquil establecer un control pleno, cierto, de que entren los que tienen que entrar a los escenarios deportivos, señor alcalde? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo y lo que hay que hacer es establecerlo en la ordenanza, y estamos trabajando en eso, incluso con gente de fuera del municipio, como debe ser de la comunidad. Por ejemplo, Andrés Guzmán es un hombre serio, también interesado en este tipo de cosas. Lo he hablado con José Francisco Ceballos, incluso, y nadie puede estar en contra de eso. Simplemente estamos estudiando para que se haga una ordenanza que responda a la realidad, que no responda a la teoría, porque después no se puede aplicar. Pero también es cierto que en estas grandes oportunidades y sonadas oportunidades anunciadas como tiene que ser con anticipación, los amigos de lo ajeno que tienen varias caretas, entre las de falsificación de boletos, se dedican a lo mismo. Eso también es cierto, más allá de que eso no lo va a controlar ninguna ordenanza. Eso tiene que controlarlo la justicia. Pues ese es un delito que tiene que ser penado a través de la justicia ordinaria, que hay que impulsarlo. Y si el señor presidente de Barcelona conoce de aquello, debe denunciarlo para que la justicia actúe. Eso no tiene que ver Barcelona ni tiene que ver el municipio. Eso tiene que ver los falsificadores de boletos. Daría la impresión de que tenemos malos investigadores porque nunca se capturan a los falsificadores. Bueno, este es un país donde normalmente hay delitos sin delincuentes, digamos, así que no es de extrañarse mucho. 6 para las 8. Hay muertos que se entierran, pero no hay asesinos ni homicidas, digamos. Todos están libres, visitan a los jueces, los saludan y no pasa nada. Digamos. Señor alcalde, 3 encuestadoras le dan la tendencia a la baja a la candidatura del candidato oficialista Lenín Moreno.
y le dan alta a Cintia Viteri y más o menos un estatus de tranquilidad a Lazo. ¿Qué le parece esto? Había una película de Cantinflas que se llamaba Sub y Baja, usted se debe acordar de ella, ¿no? El problema es quién está arriba, el guinguiringongo el día de la elección. Y ahí estará el que el pueblo quiera y el pueblo va a apoyar al que le presente la alternativa seria de progreso, de cambio positivo, de movimiento en la economía, de empleo, de defensa del agro, de baja de impuestos, de aumento de salarios, de defender al maestro que se le han birlado los fondos a través de los cuales hacían mucha obra, que daban techo, dignidad y empleo al conglomerado social, al asegurado, al jubilado, cuya pensión hoy día peligra, sea este trabajador, sea militar, sea policía, a la gente del sector privado que le han puesto tope a las utilidades. Ahora resulta que este Estado, que ahora quiere ser socio de los propietarios de algo, también tiene es trabajador. Porque resulta que cuando usted tiene el 15% derecho suyo de utilidad de una empresa, el Estado le dice, pero si ese 15% pasa de 8.000, me lo llevo yo. O sea, si algo se contrapone a la palabra trabajador es la palabra Estado, pues, ¿no? Entonces resulta que el Estado también es trabajador, ahora también se lleva el exceso de utilidades. Eso hay que defender. El candidato que diga o la candidata que diga, pruebe, sienta, quiera eso, lo proyecte con cariño, con fuerza, con compromiso, no con promesa, sino con compromiso, ese estará en el sube el día de la votación y los otros estarán en el baja. Señor alcalde, en el caso de las leyes ecuatorianas y la actuación de la misma en la corrupción de Petroecuador, ¿cómo ve la actuación de las leyes ecuatorianas en esto? Las leyes no son las malas, los malos son los que delinquen, digamos. Mire, hay buenos gobernantes con malas leyes y hay malos gobernantes con buenas leyes. Alguien decía que echa la ley, echa la trampa. El que no debe ser tramposo es el que manda. Porque corrupción hay en todas partes del mundo, en todos los establecimientos del mundo. Lo que no puede haber es tolerancia e impunidad frente a la corrupción. Pero tampoco puede haber persecución o venganza. Porque la persecución es muy mala cuando el perseguido es uno. Pero hay otros que creen que cuando persiguen es bueno. No, la persecución es mala siempre, la impunidad es mala siempre, la corrupción es mala siempre. Y por eso es que necesitamos una justicia libre, sin presión gubernamental, sin temor ni favor, con los ojos cerrados, ciegos, como dice la representación de la justicia. Que ponga en su sitio y su lugar al inocente y en su sitio y su lugar al culpable, y el sitio y el lugar del culpable es la cárcel. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, 2 para las 8. Señor alcalde, reflejo de una realidad irrefutable, 11.000 participantes por 140 puestos. Pero dicen que está creciendo el empleo, no hay desempleo. No hay desempleo. 140 puestos, una cola de 11.000 personas que duermen en la calle, pero el empleo va bollante. Pero, sin embargo, las estadísticas de este gobierno, demuestran que en el año 2007 que subió el gobierno había más empleo adecuado y menos subempleo. Que hoy si usted suma el desempleo abierto y el desempleo calificado de subempleo, estamos en el 60.6% a septiembre 30. Y dicen que no, todo va bien, no pasa nada. No pasa nada, y por 140 puestos hay 11.000 personas que están en cola. Es duro. La verdad no se puede ocultar. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Para finalizar, señor alcalde, el sábado de la Teletón está aspirando a recuperar cuánto. No recuperar, sino recaudar. Alguien me decía, usted tiene reservada alguna sorpresa. No, yo al revés. Yo lo que quiero es que no hayan sorpresas. Yo quiero que, como los años pasados, precie esta gran crisis, la generosidad del pueblo de Guayaquil, del Ecuador, de la empresa privada ecuatoriana guayaquileña, comprenda que cuando la situación no es buena,
es cuando más buenos tenemos que ser. Pues cuando hay más crisis, hay más pobreza, hay más niños que sufren. Y es cuando más comprometidos podemos y tenemos que estar los que podemos hacer algo en función de esos niños. Y ese es mi llamado. Espero no tener sorpresas. Yo creo que la solidaridad del pueblo de Guayaquil, del pueblo de Ecuador, no nos va a dar ninguna sorpresa. Muchas cosas hacemos con la Teletón, pero déjeme decirle una, la más dramática posiblemente y la que más satisface. Nosotros curamos a muchos niños cuyos tratamientos y operaciones son impagables, tanto en el extranjero como en el Ecuador, para familias pobres. Pero hablemos de lo del extranjero. Hemos mandado a la Universidad de Navarra, a la Clínica de Navarra, con quien tenemos convenio, 72 niños virtualmente desahuciados en el Ecuador. Niños que iban a morir. Uno se ha muerto, desgraciadamente. Uno no se pudo salvar. 71 niños se han podido salvar. Así que yo no espero tener sorpresa. Yo confío en la permanente bondad, solidaridad de la gente en esta causa que, aprovecho para aclarar, no tiene nada que ver con el municipio de Guayaquil. Vamos a cumplir 25 años haciendo la Teletón, que es totalmente ajena al municipio de Guayaquil. Esto es un asunto totalmente privado, solidario, detrás del cual está muchísima gente, y entre ellos los medios de comunicación, sus dueños, sus principales presentadores, los hombres detrás de las cámaras, a los que yo agradezco, más artistas internacionales y nacionales de gran fama que colaboran, como en muchas partes del mundo, en forma gratuita, para que estos niños se puedan curar, para que la tercera fase, por ejemplo, de la institución Ronald McDonald para niños pobres con cáncer pueda ser equipada, y para que esos niños que reciben radiación o quimioterapia no tengan que exponerse a traslados, sino que, como en otras partes del mundo, y ahora lo pueden hacer en Guayaquil gracias a la Teletón, puedan recibir esa atención al lado de Solca, cuyo pabellón para niños pobres con cáncer también lo construimos nosotros, y cuyo equipamiento también en su momento lo construimos nosotros. Y al decir nosotros, no digo yo, no digo el municipio, digo la solidaridad de la gente de Guayaquil, la empresa privada nacional y guayaquileña. Agradecemos al señor alcalde, que se despide con todas las emisoras y la ciudadanía que lo ha escuchado, señor alcalde. Gracias a ustedes por haberme escuchado.